Les damos la bienvenida a esta sexta transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología. Esta iniciativa está organizada por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de nuestra facultad. Y está patrocinado por el proyecto Nextfood. Disculpen que se repitió el sonido del Facebook. Bueno, como les contaba, la iniciativa está patrocinada por el proyecto internacional Nextfood, que es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través del rediseño de nuevas metodologías de educación. Si se perdieron los webinars anteriores, estos videos están guardados en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Agronómicas y también son subidos al canal de YouTube, así que ahí los pueden encontrar para volver a verlos o verlos si se lo perdieron. El webinar de hoy, Huertos Urbanos y Urbanismo, va a entregar una pequeña introducción de lo que son estos huertos urbanos y se van a analizar también desde una perspectiva del urbanismo. Y por último, también vamos a presentar ejemplos e iniciativas que hay en nuestro país, particularmente en la ciudad, con huertos urbanos y comunitarios. Hoy contamos con la participación de 4 expositores y expositoras. Le doy bienvenida a Cecilia, a Julia, a Rodrigo y a Manuel. Y para no atrasarnos más, vamos a partir con la presentación de Cecilia Baginski. Ella es académica del Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Es doctora en biología y se especializa principalmente en la producción de cultivos, específicamente en plantas leguminosas de grano, pero además en el último tiempo ha adquirido experiencia en lo que son los huertos urbanos y ha tenido iniciativas en ese sentido. Así que Cecilia, te doy la bienvenida y también aprovecho de agradecer a los otros expositoras y expositoras que nos acompañan. Muchas gracias, Claudia. Qué bueno estar acá y qué bueno poder compartir un poco esta experiencia que en realidad cada día que hemos ido avanzando en el estudio de estos huertos y todo lo que es urbanismo, como que llena satisfacción por las ventajas y todas las características que tiene. Entonces yo voy a hacer una breve introducción, en realidad, respecto a lo que son los huertos, los expertos acá. Bueno, está Julia, está Emanuel, está Rodrigo, que son los que tienen la palabra. ¿Se ve ahí bien o no? Yo espero que sí. Se ve bien, Cecilia. Perfecto, ya. Entonces vamos a partir con esta presentación que, como les decía, es solamente una introducción. Yo voy a hacer un barrido más o menos de cuál es el concepto de huertos urbanos y urbanismo. Y para ello entonces voy a partir un poco con algunas definiciones o una definición que representa un poco lo que son los huertos urbanos. Entonces, está relacionada principalmente con la agricultura que normalmente se realiza dentro de las mismas propiedades, ya sea patios, terrazas de las viviendas o en terrenos vacíos, y es practicada exclusivamente por personas que viven y trabajan en las ciudades. ¿Okay? Ahora, los huertos en realidad tienen una serie de ventajas que vamos a ir definiéndola a través de esta presentación, pero que la FAO últimamente ha dado como uno de los objetivos primordiales, es promover el desarrollo sostenible, así como mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria en zonas urbanas y periurbanas. Esto es una última información que salió de FAO en el 2020. Producto también de todo lo que ha sucedido actualmente con la pandemia, con todos los problemas que tenemos actualmente con este problema del coronavirus, ¿ya? Entonces, los huertos urbanos en general nacieron principalmente como una respuesta de resiliencia económica, principalmente como las ciudades, de subsistir a momentos de crisis o momentos de guerra. Después también tenemos como nace también como una respuesta de resiliencia social, integración de los sectores vulnerables de la población, generación de empleos, entre otros muchos, que tiene que ver relacionado principalmente con el aspecto social. Y por último, tenemos una resiliencia ambiental, enfrentar fenómenos naturales de todo índole.
En este caso tenemos el problema, como le decía anteriormente, del COVID, que es un problema, es una pandemia que nadie esperaba tener todo lo que ha generado esta pandemia a nivel de los circuitos alimentarios y principalmente, bueno, en la salud de las personas. Entonces, si hacemos un poquitito de historia, antiguamente, cuando las primeras civilizaciones, ¿cierto?, tenían circuitos cortos. En realidad partían con la producción de alimentos y prácticamente lo que producían las mismas personas lo consumían dentro de las mismas casas, es decir, no había movilidad, no había transporte, los productos eran de buena calidad porque eran producidos y cosechados en el mismo momento. Pero en la medida que los pueblos se fueron desplazando y empezaron a aumentar la población, empezaron a dispersarse esta población y ocupar las viviendas con terrenos que en algún momento también fueron productivos, y así entonces empezó a aumentar la población urbana, ocupando terrenos, como le decía, productivos, y en muchos casos ocupando terrenos de muy buena calidad en términos de generación de alimentos, producto de buenos suelos, suelos profundos. Muchas de estas ciudades empezaron a utilizar estos tipos de suelos, y es lo que ha pasado en Santiago también. Muchos de los suelos de muy buena calidad están actualmente ocupados con la población urbana. Entonces, ¿qué ha generado? Un aumento de la población a nivel mundial, un aumento de la población en Santiago. Esto es una mirada desde Santiago, prácticamente ya no vemos estos espacios de terreno, y como datos que uno pudiera empezar a nombrar, tenemos que más o menos el 50% de la población mundial vive en entornos urbanos, es decir, alrededor de 3.500 millones de personas, según los últimos datos del Banco Mundial, que están en espacios urbanos. ¿Okay? Por otro lado, en la región metropolitana, en Chile, el 40% de la población nacional se encuentra en la región metropolitana. Otro dato también, en la población urbana, más o menos el 97% del total regional se encuentra en la región metropolitana, y en general ocupa población urbana principalmente. Y por último, tenemos que a nivel mundial, las ciudades ocupan 2% de la superficie y usan el 75% de los recursos. O sea, eso es realmente impactante cuando uno ve los datos, las cifras. Ahora, esto también nos lleva a pensar que así como han aumentado la población urbana, ha aumentado la población, se prevé que para el 2100 la población prácticamente casi se duplique. Desde el 2015, que teníamos 7.300 millones de habitantes, van a llegar a las 11.200 millones de habitantes. En Chile se prevé que este aumento vaya a ser al año 2050 un 15,3% de aumento de la población, lo que va a significar que, según también FAO, tenemos que aumentar en un 70% y hasta en un 100% la producción de alimentos, lo cual no es fácil, porque como les decía, las grandes ciudades están ocupando terrenos agrícolas y cada vez la población va aumentando, entonces en algún momento tenemos que utilizar esa población, ¿ya? Ahora, también esto genera otro problema, porque estamos en un contexto de cambio climático, donde cada vez la disponibilidad de agua es más escasa. Tenemos problemas, ya sabemos que en Chile tenemos serios problemas con la agricultura, principalmente en la principal zona productiva, que nace más o menos desde la cuarta hasta casi la novena región, y hay problemas hídricos. Por lo tanto, si nos están diciendo aumente la dotación alimentaria, vamos a tener que tener alguna mirada distinta de cómo enfrentamos ese problema. Ahora, ¿qué ha pasado con este avance de la población y estos cordones hortícolas o cordones agrícolas que existían alrededor de las ciudades? Se fueron desplazando, y ahora prácticamente todos los centros de producción se están alejando de los centros de consumo, ¿ya? O sea, esto significa que donde se produce ya no está directamente esos circuitos cortos que les decía al principio, sino que hay que transportarlo. Muchas veces se transportan en camiones a grandes distancias para llevarlo entonces a los centros de consumo, a los supermercados, a las ferias o a los almacenes donde se van a después distribuir, a Las Vegas, en el caso de Chile. Entonces, ¿qué genera todo esto? Hay todo un contexto de contaminación ambiental, todo lo que es el transporte, lo que significa llevar el alimento a una ciudad, todo lo que significa huella de carbono,
con este transporte, y a su vez también hay que considerar que más o menos como dato también, que en las ciudades de 10 millones de habitantes, más o menos se importan alrededor de 6.000 toneladas de comida al día, y esas comidas viajan en promedio 1.000 kilómetros. Entonces, imagínense lo que significa cada vez más alejado de los centros de consumo, estos centros de producción. Ahora, ¿qué ha significado también esta lejanía de los centros de producción y de los centros de consumo? Que hay una pérdida de contacto con el campo. Las personas ya no tienen integrada este contexto campo con los alimentos. Muchas personas no tienen idea a lo mejor de dónde viene el tocino. No asocian la leche a lo mejor con la vaca. Los niños asocian la leche con el supermercado, viene del supermercado. Entonces hay un desconocimiento, una pérdida de esta identidad en términos de lo que es la producción, cómo se produce, el ciclo alimentario, el ciclo de producción de alimentos, lo que significa producir una lechuga desde que se sembró hasta que se cosechó, que pueden pasar 4 meses o 2 meses, dependiendo un poco del cultivo. Entonces hay toda una pérdida de ese contexto. Por otro lado, se ha perdido la biodiversidad, pérdida de material genético. Esto es más o menos importante porque si uno piensa, por ejemplo, y si yo les pudiera hacer una pregunta, ¿cuántas variedades de poroto conocemos en Chile? Lo más probable es que la mayor parte de las personas digan, conocemos 4. A lo mejor el poroto burro, el poroto tórtola, y de ahí nos quedamos el negro, la llava a lo mejor, pero en Chile hay más de 900 variedades de poroto en Chile. Y estos porotos se siguen sembrando en algunas zonas rurales, pero se ha perdido. Hay pérdida de material genético y lo que se llama pérdida, hay una erosión genética, porque estamos perdiendo variedades que a lo mejor no se siguieron sembrando por no ser tan productivas, pero que en muchas zonas tienen características de identidad territorial. Por lo tanto, esta dispersión de la ciudad de la ciudad que ha ido abarcando el área productiva ha generado todo este problema. Y también tenemos un problema importante ahora, la seguridad alimentaria. Aquí le puse uno de los anuncios que salieron en el diario cuando estábamos en todo este problema, bueno, iniciando la pandemia, empezaron a salir anuncios de escasez de legumbres, un problema de seguridad y soberanía alimentaria. En Chile, para que tengan idea, más o menos el 90% de las lentejas se importan. O sea, nosotros nos autoabastecemos de un 10%, si es que la lenteja viene toda de Argentina. Perdón, el garbanzo viene todo de Argentina, el poroto, que hablábamos más chileno con los porotos, prácticamente viene casi el 50% desde incluso China. Entonces, claro, hay una pérdida de estas variedades, ya en Chile se han dejado de sembrar estas variedades y estamos con problemas de seguridad alimentaria. Y para entrar en otro contexto también, se ha calculado más o menos que un agricultor industrial, un agricultor que produzca en los campos, ¿cierto?, tiene el deber, a lo mejor, de alimentar a 140 personas. Ese es el cálculo, más o menos, que se ha hecho. Entonces, imagínense un agricultor a 140 personas. Es mucha responsabilidad, ¿ya? Y ahora también entrar en otro dato, más o menos el 70% de las hortalizas que se producen en Chile están en manos de la agricultura familiar campesina. Y más o menos promedio, la edad de los agricultores, de la agricultura familiar campesina es en promedio 57 años. Y estas personas están en serios problemas también de riesgo en términos de infectarse con el COVID. Es decir, estamos en manos de estos agricultores que producen casi nuestra base alimentaria en términos de hortalizas, y sin embargo ellos tienen un riesgo bastante alto. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad alimentaria en este contexto? Entonces ahí nacen un poco estos huertos urbanos, que desde un punto de vista, como les decía anteriormente, van a utilizar terrenos que en algún momento estaban vacíos o no han sido utilizados o están subutilizados. Estos huertos urbanos también se pueden insertar en los colegios, hacer educación a través de los huertos, que los niños aprendan el ciclo alimentario. También podemos insertar los huertos en todo lo que es el ámbito de inclusión social, en todo lo que son los adultos mayores, ya también pueden ser parte de estos huertos. Y como decía, allá hay una ordenanza del MINBU de fomentar el aumento de techos verdes en Chile. O sea, todo ese contexto está mirado desde los huertos. Ahora,
quiero nombrar solamente algunos puntos importantes. ¿Por qué son tan importantes estos huertos? Desde el punto de vista de servicio ecológico, tenemos todo lo que tiene relación con retención de agua, biodiversidad, calidad del aire, reducción del CO2, ciclo de nutrientes, manejo de residuos, producción de alimentos. O sea, todo está relacionado con los huertos urbanos. Ahora, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, tenemos acceso a alimentos, soberanía alimentaria, alimentos producidos y distribuidos localmente, producción de alimentos primarios, hortalizas principalmente, ¿cierto? Alimentos básicos. Desde el punto de vista de la economía, ¿cómo aportan estos huertos? Aporte al ingreso familiar. Después vamos a ver ya cuando Julia nos cuente un poco lo que hacen, si se venden o no los productos que se producen en las huertas. Desarrollo económico de la ciudad, hay una economía local, hay un desarrollo rural. Desde el punto de vista cultura y comunidad, se mantienen entonces las tradiciones culturales, la gente lleva a su región, a la provincia, a la ciudad, tradiciones culturales que arrastran de su antepasado, construcción de comunidad, educación nutricional, educación de jardinería, recreación, espacio público. Y por último, el aspecto salud, que tenemos todo lo que es una buena nutrición, alimentos inocuos, producidos por las mismas personas, que sabemos de dónde viene, sabemos la calidad, mitigación de enfermedades relacionadas con la dieta. También estamos comiendo a lo mejor hortalizas frescas directamente de nuestro huerto. Hay también aspectos de salud mental, terapia, trabajar en los huertos. Mucha gente lo ha dicho ahora actualmente en época de pandemia, lo que significa trabajar en los huertos y la terapia, la distracción. Bueno, eso es muy importante. Entonces, por último, lo que quiero mostrar acá es que ojalá que a través de alguna política pública se genere de alguna manera estos espacios para producir huertos en las casas o los espacios libres, y que eso te transforme en casas de esta manera, o que en la ciudad tengamos este tipo de construcciones, pero también que sean techos verdes, que mejore entonces el entorno de nuestra ciudad y también nuestra calidad alimentaria. Eso es lo que yo quería mostrar, Claudia. Muchas gracias, Cecilia, por esta presentación tan informativa, tan concreta en cuanto a lo que significan los huertos urbanos y la relevancia en que tienen para nuestra sociedad actualmente, sobre todo después de la crisis sociosanitaria que hemos vivido. Así que agradezco mucho la presentación. Y para continuar en este tema y para poder darle un giro y una perspectiva más desde los especialistas del urbanismo, quisiera presentar a Rodrigo Mora y Emanuel Gianotti. Ambos son arquitectos del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académicos. Rodrigo trabaja en temáticas asociadas a movilidad, particularmente el uso de ciclovías. También ha trabajado en políticas habitacionales y urbanas, pero ahora nos va a hacer una introducción de lo que significa esta relación entre la naturaleza y la ciudad. Y por otro lado, Emanuel también va a hacernos la presentación, va a hacer una presentación en conjunto. Él se especializa en temáticas de proyectos urbanos y paisaje, vivienda e historia del urbanismo. Así que bienvenidos Rodrigo y Emanuel, y gracias por estar acá y por compartir estos conocimientos con todos los que están escuchando. Rodrigo tiene el audio apagado. ¿Rodrigo? Tienes el audio apagado, si puedes. Ya, ahí sí. Sí, ahí ya. sí. Perdón. A ver, primero que nada, agradecer la invitación a esta presentación. Para nosotros es muy agradable y también muy interesante poder compartir con gente de agronomía de la Universidad de Chile, porque yo creo que este tema, el tema de los huertos urbanos, es un puente súper interesante de comunicación entre facultades, entre disciplinas que habitualmente no interactúan tanto, como es el urbanismo y la agronomía. Entonces yo creo que es una oportunidad esta
para estrechar una relación. Así que nosotros estamos muy felices de que nos hayan invitado. Yo me presento, soy Rodrigo Mora, yo me dedico, como decía Claudia, a temas habitacionales y a temas de movilidad, pero en el fondo quería plantear esto, la relación naturaleza y urbanismo, desde una perspectiva más bien histórica, y después a continuación va a seguir mi colega Manuel Gianotti, que sí se dedica a temas mucho más referidos al huertos urbanos en general. Entonces, básicamente, más allá del tema, como uno podría decir, paisajístico y el paisaje romántico, la idea de urbanismo y naturaleza se remite a cuando surgen, y efectivamente surgen de llano las ciudades, las grandes ciudades europeas como Londres, que en el fondo empiezan a crecer a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 1870, ya Londres tenía 4 millones de habitantes, y en el fondo empieza a aparecer una serie de primero de artefactos urbanos nuevos, como estaciones de trenes, grandes almacenes, los barrios industriales, las grandes estaciones de trenes, pero también una serie de problemas, uno podría decir, sociales asociados que tienen que ver con la pobreza, el hacinamiento y en el fondo las enfermedades infecciosas, ¿ya? Entonces, por un lado teníamos el surgimiento de, en el fondo, una serie de infraestructuras de gran escala, nuevos elementos, nuevos barrios industriales. Ya tenemos el surgimiento de grandes espacios nuevos en las ciudades, industrias, sectores industriales, comercio, etc. Y entonces, pero también tenemos el problema de la salud, y entonces empieza a aparecer la idea de que la ciudad empieza a ser vista como un canal de la transmisión, o un espacio fértil para la transmisión de enfermedades. Y entonces, a partir de Perdón, Rodrigo, 1807... disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que no se está transmitiendo, no se está compartiendo la presentación. Qué raro, ¿estás seguro? Perdón. Sí, Yo no, estoy no se pasando ve. la presentación. ¿No se muestra cuando yo lo paso, la presentación? No la estamos viendo. Cuando yo muevo así. No, ni siquiera se ve. Qué raro. Tienes que Si ir a la quiere, barra abajo, Rodrigo, la a la- comparto yo. abajo donde dice compartir Eh, pantalla, a tienes que ver, apretar. déjame. Va, y nunca la compartí. Qué No, raro. no Perdonen se por todo veía. este problema. A ver. Sí, tengo que compartirla, evidentemente, pero es una cosa que hago todo el rato, entonces me llama mucho la atención de que no la haya compartido. Yo pensaba que estaba compartida ya. A ver, déjenme partir. Qué bueno que me avisaron. Ya, ¿y ahí se compartió? Ahí sí vemos la presentación, Ya, Rodrigo. les pido muchas disculpas por este problema. Yo pensé que estaba compartiendo ya, porque... Perdón. Bueno, no voy a seguir mucho, voy a decirles que en el fondo, como yo les decía, en el fondo empieza a aparecer todo este problema de la ciudad, la gran ciudad europea, sobre todo Londres, París, que en el fondo tiene asociado una serie de enfermedades infecciosas, de problemas de marginalidad, de problemas de pobreza, asociados en el fondo a estos grandes elementos que aparecen en la ciudad, los barrios industriales, los grandes almacenes, las grandes estaciones de trenes, nuevas, en el fondo, los sectores industriales, el comercio. Entonces, básicamente empieza a aparecer la idea de que la ciudad es un canal de transmisión de enfermedades y de enfermedades infecciosas, básicamente. Entonces, a partir de 1850 en adelante, empieza a haber todo un debate sobre qué es el periodo que se llama el periodo higienista, sobre, en el fondo, la capacidad de, o sea, más bien la malignidad de la ciudad en términos de transmitir enfermedades, ¿ya? Y entonces empieza a ver, que dura hasta 1920 más o menos, todo un periodo que se llamó el higienismo urbano, y que es básicamente es la cuna de las políticas. A partir de eso salen las políticas habitacionales en todo el mundo, incluido en Chile. Chile, por lo demás, tiene la primera ley de vivienda en Latinoamérica. Entonces, todo el higienismo fue muy importante para el tema urbano, para el surgimiento. Y en 1864 se crean consejos de salubridad en Nueva York. En 1875 se establece un acta que regula, en el fondo, la forma en que se tiene que planificar la ciudad en el caso de Londres, en el caso de Inglaterra, perdón.
Y básicamente la ciudad empieza a ser vista como un canal de enfermedades, tanto físicas, pero también de las virtudes. En el fondo, la ciudad empezaba a ser vista como como un espacio donde en el fondo se transmitían, uno podría decir, virtudes impropias, comportamientos impropios de las personas. Empieza a ser. Entonces, la ciudad empieza a ser vista como un canal de enfermedades. ¿Ya? Y entonces básicamente a partir de finales del siglo XIX empiezan a surgir propuestas, uno podría decir que tratan de escapar, llevar la naturaleza a la ciudad, o más bien la ciudad a la naturaleza, y empiezan a surgir todos los suburbios, en el caso de Estados Unidos. El primer suburbio se construyó en 1869, en 1860 se recibe el encargo Olmsted, que es el que creó el Central Park, de crear un suburbio en las afueras de Chicago, y en el fondo empezaba a haber esta idea de vivir en el bosque, en el fondo de escapar un poco de la ciudad y tener una nueva forma de vida, que es una forma distinta a la vida en el fondo que tenían a la vida romántica en el fondo del palacio, sino que es una persona que trabajaba en la ciudad pero que vivía en las afueras, en el suburbio. ¿Ya? Este es el primer suburbio que existe en el mundo, que se crea en Estados Unidos y que en el fondo luego se importa, en este caso, a Inglaterra. En el fondo, y en el fondo el manifiesto más importante, en 1902, la ciudad jardín del mañana, que es como nosotros importamos la ciudad jardín, o sea, el modelo de ciudad jardín que nosotros conocemos en Chile, esta idea de vivir en medio de la naturaleza, que es como se creó las comunas de Ñuñoa y Providencia, en el fondo vienen de las posturas, uno podría decir, antiurbanas de finales del siglo XIX. Entonces, ahí siempre en la creación misma de la ciudad había una dialéctica entre, en el fondo, la necesidad de vivir con otros y la necesidad de escapar de la ciudad como, en el fondo, una especie de escapar de los problemas que genera tanto las infecciones ahora como las infecciones. Y de hecho está muy de moda, muy pertinente en una situación de COVID en estos momentos. Hay mucha gente que ha escapado. Ya se crea el primer suburbio, que es el Hampstead Garden Suburb en Londres, y en el fondo se hacen una serie de obras que tienen que ver, incluso en Santiago a principios del siglo, como la canalización del Mapocho, el Camino a la Cintura, el Cerro Santa Lucía, por en el fondo el primer intendente de Santiago. Y empieza a aparecer incluso en esta triada de Ebenezer Howard la idea de que en realidad el campo tiene una serie de virtudes, pero también defectos, la ciudad lo mismo, y en el fondo, pero vivir entre medio del campo, que es el magneto que está abajo, tiene en el fondo las dos partes del mejor mundo. En el fondo, uno vivía cerca con aire, viendo la naturaleza, pero al mismo tiempo podía vivir en el fondo trabajando en la ciudad. Entonces, esas son imágenes de la idea de los suburbios, los primeros suburbios, estas imágenes reales del Hampstead Garden Suburb en Londres, que ahora es bastante central, pero en su momento no era tan central, y de las primeras viviendas suburbanas. Y entonces empieza a aparecer esta misma idea en Chile, la naturaleza, y en el fondo ser capaz de vivir, en el fondo, rodeado de naturaleza, que en el fondo implica un cambio radical en cómo se venía construyendo la ciudad. En 1915 se inaugura el primer conjunto en las inmediaciones del Hospital Salvador en Providencia, y en el fondo, que es el modelo de ciudad jardín, que es el que se ve acá abajo, en un croquis de Montserrat Palmer, del libro de 1984, donde muestra esta diferencia entre la ciudad en el fondo de fachada continua, que no tiene un contacto con la naturaleza, versus esta en el fondo deambular por una especie de jardines donde el jardín y la naturaleza se meten entre los edificios. Este es el modelo de ciudad jardín, que es el modelo que nosotros conocemos, que es el modelo de la ciudad de Providencia, con el que se creó originalmente la ciudad de Providencia, y con el que se creó básicamente se urbanizó en Ñuñoa. Entonces, a partir de ahora voy a dejar a mi colega Emanuel para que siga hablándoles de, en el fondo, ya cómo esto empieza a permear hacia el tema de los huertos urbanos a nivel más contemporáneo. Emanuel. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, me sumo a la palabra de Rodrigo de agradecimiento, pero no me extendo más en ella. Rodrigo, tú puedes Sí, mandar yo adelante. traspaso. Lo que yo quería abordar muy rápidamente hoy son un par de preguntas. Y la primera tiene que ver si
tiene sentido integrar agricultura y ciudad, ¿ya? Porque normalmente las dos cosas se ven como dos cosas separadas, ¿ya? Acá en Chile es muy fuerte esta idea de que hay una ciudad densa y después hay un campo, y las dos cosas son separadas, ¿ya? Sin embargo, ya Rodrigo en su exposición histórica mostró que el tema de la relación entre campo y ciudad ha sido siempre un tema que estuvo en la reflexión urbanística, y también Cecilia en su presentación dio alguna luz de por qué son importantes los huertos urbanos, ¿ya? Ahora, obviamente mi respuesta a la pregunta, si tiene sentido tener una relación entre agricultura y ciudad, es sí, pero quería retomar las palabras de un autor canadiense, Michael Hogg, que en un libro que ya tiene sus años, pero sigue siendo, en mi opinión, un muy buen referente, hacía ver que en las ciudades modernas, se han desarticulado y ocultado toda una serie de procesos, ¿ya? Entonces él dice, el abastecimiento de agua, el sistema de desagüe, o sea, todo lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico, no tiene ningún tipo de indicación en la ciudad, ¿ya? Entonces el agua se cae con la lluvia, va en una rejilla y desaparece en el subsuelo. Nosotros necesitamos agua en la casa, abrimos un grifo, viene el agua de no sabemos dónde y se va de donde a donde no sabemos, ¿ya? Lo mismo con toda la instalación del baño, etcétera, ¿ya? O sea que ahí hay el ciclo hidrológico en nuestra percepción cotidiana en la ciudad está completamente cortado, ¿ya? De la misma manera, hay todo el otro proceso que tiene que ver con los procesos naturales, son simplemente cortados, ¿ya? Pensamos en lo que es comida, ¿ya? Ya algo decía Cecilia, que en el fondo ahora los procesos son normalmente, la producción de alimentos vienen de larga distancia, pero también nuestra experiencia cotidiana respecto al alimento da cuenta de ese ocultamiento de estos procesos, ¿ya? Entonces nosotros cuando vamos a comprar nuestra comida, vamos al supermercado y compramos un paquete de plástico con adentro un trozo de pollo o la verdura, etcétera, y no sabemos su proceso, digamos, de producción, así como los desechos, ¿no? Después que hacemos la comida, comemos la comida, esos desechos se van a la basura y eso también van en algún lado que nosotros no sabemos dónde, ¿ya? Rodrigo, ¿puede pasar una más? ¿Rodrigo? Ya, entonces Michael Hogg lo que hace es un llamado a volver a restablecer esos procesos. ¿Y a restablecer de qué manera? Primero, o sea, hacerlo visible, ¿ya? O sea, volver a ser consciente de esos procesos. Y en segunda medida, también volver a que esos procesos vuelvan a ser parte de, nuevamente, de lo que es la ciudad, ¿ya? Hace varios ejemplos al respecto, y ahí puse un esquemita respecto a la mantención de dos espacios verdes en la ciudad. El primero a la izquierda puede ser un jardín de cualquier casa, o incluso digamos, el pasto de una plaza o de un parque, ¿ya? En donde se planta césped, eso necesita fertilizante, necesita mantención, necesita trabajo, necesita combustible para todos los maquinarios que utilizamos para mantener el pasto. Y finalmente, cuando se mantiene el pasto, se corta el vegetal y eso normalmente se tira a la basura, ¿ya? Entonces hay un gran esfuerzo energético para crear y mantener ese espacio y todo, digamos, el producto que resulta se va a la basura, ¿ya? O sea, se transforma en un desecho, ¿ya? A la derecha,
Hogg hace otro ejemplo, ¿no? De un terreno, en ese caso cultivado con alfalfa, para el sustento de algunos conejos, ¿ya? La misma cosa uno la podría aplicar a los huertos urbanos que mostraba antes Cecilia. Ahí hay también la necesidad de energía, de trabajo, etcétera, ¿ya? Pero esa es menor y sobre todo es menor en la medida en la cual se utilizan métodos más ecológicos, ¿ya? Y después el producto que se obtiene no se tira a la basura, sino que en ese caso se transforma en la alimentación de los conejos, pero si fueran vegetales se transformarían en nuestra comida y todos los desechos se podrían transformar en compost que de nuevo vuelven a entrar en el ciclo, ¿ya? Entonces ahí se ve muy bien eso que decía Michael Hogg, de lo ocultamiento y de los procesos y de los cortes de los procesos, del aislamiento de los procesos, ¿ya? El primer caso a la izquierda es lo que pasa normalmente en la ciudad, a la derecha es lo que debería volver a pasar en la ciudad. O sea que esos procesos vuelvan a ser circulares, ¿ya? Dale, Rodrigo, por favor. Ahora, esta visión dicotómica entre lo urbano y lo rural, como decía antes, está bastante arraigado culturalmente, digamos, en la visión no solo de los chilenos, sino que compartida un poco en todo el mundo, ¿ya? Pero también está bastante arraigado en la normativa, ¿ya? Y en la normativa chilena en relación a la ciudad es muy fuerte, o sea, tiene esta visión dicotómica muy fuertemente establecida, ¿ya? Eso es muy evidente si consideramos el límite urbano, ¿ya? El límite urbano, como lo define la Ley General de Urbanismo y Construcción, es aquella línea imaginaria que delimita las áreas urbanas, ¿ya? ¿Y qué significa? Que adentro de esa línea hay una regulación de los usos del suelo, ¿ya? Y son permitidas ciertos procesos de urbanización para crear y construir la ciudad, ¿ya? Entonces, abrir calles, construir redes infraestructurales, edificar, etcétera, ¿ya? Afuera del límite urbano, no hay una regulación del uso de suelo. O sea, el plan regulador comunal no tiene vigencia afuera del plan del límite urbano, ¿ya? Y entonces lo que pasa ahí es que afuera rigen otra norma, ¿ya? Y eso tiene que ver, dale Rodrigo un clic más, tiene que ver normalmente con otro ministerio. Entonces eso tiene que ver con la fragmentación administrativa del Estado chileno, y ahí pasa que en el fondo el Ministerio de Vivienda, el MINVU, se hace cargo de lo que está adentro del límite urbano, y otro ministerio, como puede ser el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Agricultura, se hacen cargo de lo que está afuera, ¿ya? Y eso, de nuevo, volviendo a la idea que planteaba Michael Hogg, hace ver, digamos, de la dificultad de restablecer esos procesos, ¿ya? Que tienen una dificultad también normativa y administrativa, ¿ya? Si le das un clic más, Rodrigo. Ahora, hay que decir que hay algunos instrumentos que sí regulan el territorio, tanto en las áreas urbanas y rurales. Ya esos son los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, pero estos aplican solo a cierta comuna, ¿ya? La única región que tiene un plan regulador metropolitano que abarca en su totalidad el territorio de la región es la región metropolitana, ¿ya? En las otras regiones de Chile hay algunos planos intercomunal que abarcan solo algunas comunas, ¿ya? No sé, por ejemplo, Valparaíso tiene uno y regula el territorio de algunas comunas alrededor de Valparaíso, pero no de toda la quinta región, ¿ya? Además, si le puede dar otro clic, Rodrigo,
desde un tiempo se estableció este nuevo instrumento, que es el Plan Regional de Ordenamiento del Territorio, que es un plan que está a cargo del CORE, que hasta el momento ha sido un plan indicativo, entonces con muy bajo impacto, y de hecho muy pocos proyectos se han desarrollado hasta el momento, pero con la reforma de los gobiernos regionales que se está, bueno, que ya se aprobó, pero todavía faltan los reglamentos. Esto es un plan que va a ser potenciado y va a ser implementado por todos los gobiernos regionales de Chile. Así que por ahí puede que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial pueda contribuir a tener una visión, una planificación del territorio más integrada, que vuelva, digamos, que contribuya a restablecer esos procesos de los cuales hablábamos, ¿ya? Ahora, todavía el camino a recorrer es muy amplio, porque el PRO todavía es un instrumento que no tiene mucha fuerza. En Chile no hay una planificación de cuenca, ¿ya? Es bastante conocido que en Chile los derechos de agua son derechos que se transan en el mercado, no hay digamos, un ente que gestiona el agua, que gestiona la cuenca hidrológica. Entonces, hay todavía muchos aspectos que constituyen debilidades, ¿ya? Digamos, en el avance hacia una planificación más integral del territorio. Si le puede dar otro clic, Rodrigo. Sin embargo, en la realidad, esta idea que tenemos de la división tan marcada entre ciudad y campo, ¿ya? Que también en lo administrativo es así, como hemos visto, no es tan así, ¿ya? Esta es una foto aérea del área norte de Santiago, de Chicureo, o sea, el área entre Santiago y Colina. Y acá podemos ver que en realidad lo que ha ocurrido es una urbanización bastante fragmentada que se interpone al campo. Y entonces esto nos hace ver que la relación entre agricultura y ciudad es una relación que normalmente es bastante conflictiva y es bastante difícil de manejar, ¿ya? Incluso en los países que tienen una legislación y una planificación más avanzada, es un tema no tan sencillo a resolver. Rodrigo, una más. Entonces, la otra pregunta que quería abordar es si es importante integrar agricultura y ciudad, o sea, volver a tener los procesos naturales y que incluyen también la agricultura. Si es importante, ¿de qué manera se puede lograr? ¿Ya? Una más, Rodrigo. Un primer aspecto, como hemos dicho, es la planificación territorial, ¿ya? Por supuesto, tener planes territoriales integrados sería un gran avance, pero en algunos países de Europa, por ejemplo, también hay instrumentos específicos como son los parques agrícolas, ¿ya? Ahí puse dos ejemplos bastante conocidos, uno el parque agrícola en el sur, en el área sur de Milán, y el otro el parque de un río, del Llobregat, que se encuentra en el sur de Barcelona, en el cual se establecieron esta área protegida para la agricultura, ¿ya? Agricultura que en este caso es una agricultura periurbana, o sea que está en la periferia o al borde de la ciudad, ¿ya? Una más, Rodrigo. Otra iniciativa que son bien interesantes en esta idea de volver a restablecer esos procesos naturales son algunas iniciativas. Acá puse algunas que se han desarrollado en el último año acá en Chile, yo la llamé consumo consciente, ¿ya? Son iniciativas que tratan de trabajar con productos ecológicos, con productores, pequeños productores que normalmente están en la cercanía de los lugares de consumo. Por ejemplo, el primero que ven ahí, Huellas Verdes, es una cooperativa, ya una cooperativa de consumo que en el fondo reúne un grupo de gentes que adquiere
sus productos desde algunos productores en la afuera de Santiago, ¿ya? Y cada semana se entrega una canasta. Ahora, estas son algunas, y la otra, Sabores del Monte, Buen Campo, etcétera, son algunas iniciativas que vuelven a restablecer estos contactos, ¿ya? Vuelven a hacer visible de nuevo de dónde llegan los productos, de dónde llegan la verdura y en alguna medida también de dónde termina, ¿ya? Algunas de estas cooperativas también incentivan el reciclaje, el compostaje, etcétera, ¿ya? Y por último, una más, también de esto sí, una última experiencia es justamente la agricultura urbana, ¿ya? Ya se ha hablado bastante de lo huerto urbano, pero en realidad la agricultura urbana tiene varias formas en la cual se puede expresar. Hay huertos, digamos, individuales que se pueden desarrollar en los patios de la vivienda. Hay huertos comunitarios que son más bien espacios públicos o comunes que se usan por parte de una comunidad. Hay también esta experiencia que han sido bastante fuertes, sobre todo en Inglaterra, de las granjas urbanas, del City Farms, que son una especie de parques, ¿ya? Pero no parques tradicionales en los cuales, digamos, hay pasto y uno va para jugar a la pelota o pasear el perro, sino que son verdaderas granjas, ¿ya? Entonces uno puede ir ahí, puede tener una parcela en algunos casos, o puede visitar y ver cómo se producen y se crían los animales, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, Guerrilla Gardening, que es un movimiento que nació en la última década de cultivar espacio abandonado, etcétera, ¿ya? Ahí puse algunos ejemplos que se han desarrollado acá en Santiago, algunos que nacieron como iniciativa comunitaria, otros que fueron promovidos por municipalidades, como el Centro de Reciclaje de la Granja, que en el fondo acopia los residuos orgánicos, hace compostaje y con eso da la posibilidad de crear huertos, ¿ya? Y por último, la Aldea del Encuentro en La Reina, que es uno de los más conocidos y bueno, que puse especialmente porque la última invitada, la última exponente, es una de la promotora de esta iniciativa. Así que con esto yo termino. Vuelvo a agradecer los organizadores y muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel y Rodrigo, por esta interesante charla. La verdad es que es súper bueno, y como comentaba Rodrigo en un principio, vincular estas dos disciplinas, la parte agronómica con la parte más de urbanismo y arquitectura, que también va muy relacionada. Así que agradecemos tener esta perspectiva. Y como mencionaste al final, en los ejemplos, aparecían experiencias de huertos urbanos en la ciudad de Santiago, y ahora tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Julia María Franco. Ella es coordinadora del programa de huertas urbanas municipales de compostaje y lupricultura de la Corporación Aldea del Encuentro. Ahí Emanuel mostraba en la fotografía el huerto urbano. Ella es educadora y además vecina de la comuna de La Reina. Lleva 30 años trabajando en agroecología e impulsó y dirigió la implementación de uno de los huertos urbanos de mayor relevancia y el más antiguo del país. Así que, Julia, te agradecemos tu participación en esta instancia y esperamos que nos puedas contar un poco más de tu experiencia. Julia, tienes apagado el micrófono. Muy agradecida de esta invitación, porque la verdad es que llevamos tantos años en la comuna de La Reina tratando desde ahí de impulsar todo lo que es la agricultura urbana, no solamente a nivel comuna, sino que ojalá a nivel país.
porque pensamos hace mucho tiempo que es lo que tendría que pasar. Tendría que haber, ojalá, huertos en todos los barrios, de todas las comunas, de todas las ciudades, de todo el planeta. Quiero compartir la presentación y voy a contarles un poquito de... un momentito. Esto es agroecología fundamentalmente, porque también nos interesa el concepto de que ojalá en la ciudad se haga agroecología, no solamente huertos con uso de productos químicos, fundamentalmente por un tema de contaminación de suelos y de contaminación de aguas y de contaminación de aire. Creemos firmemente que el tema de los huertos urbanos tiene que ser huertos agroecológicos, esto es utilizando productos naturales, abonando con guano, abonando con humus, con compost, ojalá hecho por los mismos vecinos. Hay una definición que la voy a pasar muy por encima porque ya se vio un poco, que es importante para entender qué se entiende por huertos urbanos y agricultura urbana, que es, como decía anteriormente Cecilia, lo que ocurre en pequeñas superficies dentro de la ciudad, donde se cultivan plantas, y se crían también animales menores para consumo o venta. En muchas ciudades del mundo existen normativas que permiten la agricultura urbana desde los ministerios, ya sea el Ministerio de Agricultura o de los Ministerios de Desarrollo Social, y que por lo tanto hay una gran promoción desde los estados. ¿Cuáles son los beneficios? Ya se mencionaron un poco, los voy a repetir cortito. Beneficios para la salud en términos de ingesta de alimentos frescos, beneficios ambientales, fundamentalmente en términos de cómo se mejoran los suelos, se regenera la micro y la macrofauna y en espacios biodiversos. Hay mucha pérdida de micro y macrofauna en las ciudades, y en la medida de que se pueden hacer pequeños huertos o huertos más grandes, empieza a regenerarse lo que debería existir siempre. En términos sociales, yo creo que lo más importante es que se generan redes de amistad y de colaboración entre personas que pueden ser vecinos, pero que muchas veces ni siquiera se conocen. Y el impacto a la comunidad es que es la demostración práctica de que en un espacio público se puede hacer algo diferente a solamente algo ornamental. Se puede cambiar el concepto de ornamentación urbana. Hasta ahora siempre se ha pensado de que un espacio público tiene que tener árboles, arbustos, flores y césped, pero también nosotros podemos tener un espacio público en que haya suelos comestibles, arbustos que den algo, árboles frutales, hortalizas. Yo creo que ese es un cambio sumamente importante en cómo se ve un espacio dentro de la ciudad. Ahora, nosotros tenemos nuestra propia definición desde las huertas urbanas de la Reina, que es que la agricultura urbana es una actividad productiva que se desarrolla en espacios públicos, institucionales o privados, en las ciudades o en las áreas periurbanas, donde personas de diferentes edades, niveles educacionales, niveles socioeconómicos, cultivan hortalizas, hierbas, flores de manera natural para su alimentación o para su comercialización. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya fue mencionado anteriormente, solamente quiero destacar que la agricultura urbana ha sido muy importante en periodos de crisis mundiales, como fue la Segunda Guerra Mundial, donde en Inglaterra los huertos, los allotments, empezaron simplemente por un tema de alimentación para la población, porque si no, dado los bombardeos en los caminos hacia la ruralidad, simplemente los ingleses no habrían podido comer nada.
Ahora, en Estados Unidos tuvieron otro sentido también en la Segunda Guerra, que fue un llamado a la victoria, y por eso se llamaron los Victory Gardens, que fueron incentivados desde el Estado, desde el Ministerio de Agricultura, y que lograron que la gente tuviera confianza en que se iba a ganar la guerra. Otro ejemplo muy significativo fue lo que pasó en la crisis del Corralito en Argentina, con el gran problema económico en que especialmente en la ciudad de Rosario se cultivaron gran cantidad de huertos que permitieron a la gente alimentarse, dado que estaban desempleados y sin recursos para comprar comida. Y un ejemplo más reciente es en Detroit, en la crisis financiera del 2007, en que muchos espacios de fábricas abandonadas se crearon the Michigan Urban Farming Initiative, que convocó a vecinos a cultivar grandes extensiones de terreno, tanto para su alimentación como para la comercialización de esto. Pero vamos más bien ahora a hablar de lo que son las huertas urbanas de La Reina, y vamos a hablar también de las otras iniciativas que han habido fundamentalmente en la región metropolitana, aunque hay que decir de que en todo el país se están produciendo un gran movimiento de creación de huertos en diferentes ciudades grandes como Valparaíso, como Concepción, Chillán, La Serena. Nosotros partimos en el año 2001 en un terreno total y completamente baldío que había quedado al lado del edificio en que se construyó la aldea. Era un espacio de terreno que tenía cero fertilidad. Ustedes pueden ver el color de la tierra y no había ni una lombriz de tierra, ni una chinita, ni una mariposa, ni un pájaro, nada. Y con el trabajo colaborativo empezamos 25 mujeres que estaban desempleadas en un programa social con ellas, con 25 mujeres de la Comuna de La Reina. Hicimos todo el trabajo de preparar los suelos para los cultivos. Partimos de cero fertilidad y llegamos a esto. Ahora, después de 20 años, la gente dice el vergel de La Reina, con razón, porque hay absolutamente de todo lo que se puede cultivar en una región metropolitana, en la precordillera de Santiago, en el medio de la ciudad. Tenemos no solamente hortalizas, hierbas culinarias, hierbas medicinales y flores. Las flores son muy importantes por la polinización. Se ha regenerado la microfauna y también la fauna. Podemos observar gran cantidad de pájaros. Muchas personas que son observadores de pájaros van a las huertas a fotografiarlo porque no se encuentran tanto en otras partes de la ciudad. Y lo más interesante es todas estas huertas están cultivadas por vecinos. El único requisito de entrada es ser mayor de 18 años. Nosotros no hacemos una discriminación social, pueden entrar personas de cualquier nivel educacional, socioeconómico, y lo interesante es que lo que decíamos un poco antes, que se produce este contacto entre vecinos, los vecinos se conocen, los vecinos se colaboran, los más antiguos le enseñan a los nuevos más nuevos aprenden de los que llevan más tiempo, y ese trabajo de colaboración es lo que creemos que es una de las cosas fundamentales que suceden dentro de los huertos urbanos. Hay personas desde los 18 años hasta personas de 86. Tenemos 4 vecinos mayores de 80 años que cultivan sus huertos. Y también tenemos pequeños huerteros que son los hijos de los medieros. Nosotros tenemos un sistema de mediería que significa que la mitad del producto es para los vecinos que lo cultivan y la otra mitad del producto es una producción que se vende en las mismas huertas, con lo cual nosotros obtenemos recursos para el programa,
para financiar, por ejemplo, compra de herramientas, para financiar arreglos de infraestructura, para financiar algunas compras de insumos. Es muy importante saber que gran parte de las adquisiciones de las huertas se hacen con las mismas ventas que hacen la huerta, tanto de semilla como de hortalizas, como de almácigos, como de plantines, como de planta. Eso nos da algo de dinero que nos permite continuar funcionando. Los vecinos que participan en el programa, la idea es que estén por lo menos un año para que pasen por las 4 estaciones. Es importante, como decía anteriormente Cecilia, que las personas no tienen un vínculo habitual con la naturaleza, por lo tanto muchas veces lo que nos pasa mucho es darnos cuenta de que hay una rapidez, la gente quiere las cosas rápido, y en la medida que empiezan a trabajar en la huerta se dan cuenta de los tiempos, se dan cuenta de que para lograr producción tienen que tener paciencia, tienen que esperar, hay verduras, hortalizas, hierbas que se demoran más tiempo en estar, y eso produce un cambio a nivel personal. Vivimos normalmente en un mundo muy acelerado y las personas están acostumbradas a que todo tiene que ser rápido, pero al trabajar en una huerta bajan su nivel de expectativa respecto a la rapidez y hacen un proceso interno de relación con la naturaleza que es muy interesante, porque habitualmente el desconocimiento es muy grande. El desconocimiento es desde el nombre de las herramientas, cómo se usan las herramientas, qué es lo que pasa con las herramientas y cómo usarlas. Entonces es muy, muy interesante el proceso personal de cada persona que participa en proyectos de huertas urbanas. Ahora, otra cosa interesante que sucede es la posibilidad de producir semillas, almácigos y plantines. ¿Por qué es tan interesante producir semillas? Por el tema de sustentabilidad y soberanía alimentaria. Si nosotros producimos nuestras propias semillas, no vamos a depender de tener que estarlas comprando todos los años. Nosotros podemos simplemente tener nuestro propio banco de semillas y con nuestro propio banco de semillas poder continuar cultivando, truecando, cambiando por otras personas. Y es muy interesante lo que pasa con las personas cuando son capaces de compartir sus propias semillas. Ese intercambio es muy, muy provechoso porque las personas están muy felices de poder entregarles a otros el producto de sus propias siembras y plantaciones. En las huertas nosotros producimos semillas, producimos almácigos, producimos plantines. Y las personas tanto de la comuna como de otras comunas y también de otras partes de Chile ya saben que las huertas son un referente donde pueden adquirir semillas que son naturales, semillas que han sido cultivadas sin ningún tipo de producto químico, sin ningún tipo de fertilizante químico, y por lo tanto son semillas total y completamente viables para que se den en otras zonas. Otra gran producción dentro de las huertas urbanas es la producción de compost y humus, porque en la medida que se recicla todo lo que se ha producido en el huerto, eso mismo se vuelve a reaplicar a los mismos suelos. Con esto se reduce aproximadamente entre un 60 y un 70% de los residuos que se van normalmente a la basura. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que aún la cantidad que se recicla, tanto a nivel de materiales sólidos como a nivel de productos naturales, es aún muy poco. Nosotros podríamos tener la capacidad como país
de reciclar mucho más, pero todavía estamos muy bajitos en eso, y al incentivar dentro de los huertos el hecho de que las personas aprendan a reutilizar tanto sus residuos de jardín como sus residuos de cocina, estamos produciendo compost y humus que vuelve a la tierra y lo fertiliza. Ahora, en términos de hortalizas, hierbas y flores, es prácticamente en la región metropolitana se puede producir gran cantidad y variedad. Y no solamente variedad de hortalizas, sino que también variedad de variedades. Por ejemplo, nosotros en las huertas tenemos más de 10 variedades de tomate, tenemos muchas variedades de lechuga, muchas variedades de ají, etc. Entonces también eso apunta a la biodiversidad, que es muy importante en los huertos, la biodiversidad, que también va a promover más micro y macrofauna. Cuando cosechamos, lo que sucede y que es muy emocionante es cuando las personas logran cosechar sus primeros productos y la emoción que le produce el haber hecho el proceso completo. O sea, el haber partido desde la semilla de la planta y ver el proceso completo de crecimiento, la floración y luego la cosecha. Aquí tenemos una de nuestras medieras con una gran alcayota producida por ella, frambuesas que adornan nuestro cerco, una bandeja de hojas distintas, variedades de acedera, acelgas, lechuga listas para la ensalada de otra vecina, lechugas, pepinos, dill, tomate. Aquí pueden ver tomates limachinos, tomates redondos, diferente variedad de tomate, diferente variedad de lechuga, que incrementa la ingesta de fibra, pero además produce mucha emoción el ver que uno ha consumido lo que uno produjo y que ese producto tiene 0 químico, por lo tanto es un producto absoluta y completamente saludable. Ahora, la huerta es un lugar donde cultivan los vecinos, un espacio que se regenera el suelo, un espacio de encuentro, un lugar de paseo y de contemplación. Es muy interesante ver cómo una huerta también se transforma en un lugar donde la gente va a pasear. Así como la gente va a pasear a los parques, también las personas van a pasear a las huertas, van a contemplar los pájaros, van a observar cómo crecen las hortalizas, cómo cambian las flores según la estación del año. Ahora, ¿qué es necesario hacer para que una huerta urbana sea exitosa? Yo creo que lo principal, nosotros lo hemos visto, es la participación de los vecinos en definir lo que se quiere hacer. Es importante que los mismos vecinos en un barrio, en una comunidad, en una localidad, definan qué es lo que ellos quieren, definan su diseño, definan sus prioridades y que se cree una forma de organización, una estructura que permita que esto persista en el tiempo. El otro aspecto muy importante es poder capacitar a los participantes. Como yo les decía anteriormente, muchas veces las personas tienen muchas ganas de participar, pero no saben nada, porque han vivido toda la vida en la ciudad, no han tenido contacto con el campo, no conocen las herramientas, no saben utilizarlas, no saben los ciclos de siembras y plantación. Entonces es muy importante de que más allá de la intención de hacer una huerta y de las ganas de hacerla, tiene que haber capacitación, no solamente práctica, sino que también una capacitación teórica que permita a esos participantes, ojalá en el futuro, transformarse ellos mismos en monitores de otras huertas. Muy importante definir los trabajos, las tareas y las funciones, independiente de la estructura que se dé.
tiene que estar clara para las personas que participan, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer, y poder evaluar periódicamente el proceso y retroalimentar a los participantes. Hay que ser flexible, se aprende con la experiencia, pero también es necesario que esa experiencia sea evaluada, porque si nosotros solamente trabajamos y no evaluamos, a lo mejor estamos cometiendo errores y los vamos a continuar teniendo si es que no somos capaces quizá de cambiar ciertas cosas. ¿Qué se puede producir en una huerta? Se puede producir hortalizas, hierbas culinarias y medicinales, flores, arbustos, semillas, compost, humus y amistad, relaciones humanas, cooperación. Eso es fundamental. Si no hay amistad, si no hay relaciones humanas y cooperación, no sería una buena experiencia de huertas urbanas. Crecen las huertas en Santiago y en Chile, pero yo solamente tengo acceso a este catastro que se hizo en el año 2016 y que no todas las huertas que figuran en este plano están activas. Pero hay otras que están activas y que no están aún en este plano, porque este plano es de hace 4 años atrás. Quiero mostrarles alguna pasada rápida por algunas de las huertas que sabemos que existen en Santiago y con las cuales nos hemos relacionado en el barrio Yungay, en Santiago Centro, a través de una organización de vecinos, el Viventerio, que está en el Cementerio General y que es una iniciativa de la Municipalidad de Recoleta, también en Santiago, en La Pintana, unas huertas que empezaron promovidas por la Universidad de Chile y gestionadas ahora por organizaciones sociales. El Huerto de la Berenjena en la comuna de La Florida, una organización comunitaria. El proyecto Planta Banda, que empezó el año 2011 en el barrio Club Hípico, y que fue una iniciativa que luego se transformó en una organización comunitaria también. Y para terminar, también promover las huertas en casa. Hay muchas personas que por diferentes motivos, porque tienen niños chicos, porque trabajan en las casas, porque están al cuidado de adultos mayores, no pueden ir a un lugar público, pero sí se puede promover una huerta que esté en un espacio de la casa, y que esa casa, en vez de tener un jardín ornamental, tenga un huerto, que el jardín se transforme en un huerto. Desde el programa Huertas Urbanas, desde el año pasado, se está promoviendo el programa Huertas en Casa, en que participan bastantes vecinos, y en que se han ido transformando jardines que eran solamente ornamentales en huertos productivos al interior de la casa. Para terminar, ¿qué significa una huerta para la ciudad? Un espacio público que es trabajado de una manera diferente, que en vez de ser un espacio público ornamental, se transforma en un espacio público alimenticio. Promueve la sustentabilidad alimentaria, lo que se ha visto muy claramente en este tiempo de pandemia. Promueve el trabajo comunitario, el que la gente trabaje en conjunto. Promueve la soberanía alimentaria, el poder mantener variedades ancestrales que no se pierdan. Promueve la inclusión, que puedan participar personas con necesidades especiales, que puedan trabajar en las huertas personas mayores, que puedan trabajar en la huerta niños, adolescentes. Promueve las redes sociales, genera empleo, puede ser considerado una huerta que realmente sirva para la generación de empleo, que las personas cultiven la huerta para vender los productos. Y muy importante también,
una actividad familiar en que puede participar la familia completa. Ahora que tenemos muchas familias más nucleares, en una huerta se pueden integrar los adultos, los padres, los abuelos, los niños. Están todas estas plataformas en las que ustedes pueden buscar más informaciones y nosotros felices de recibirlos en las huertas urbanas de La Reina. Estamos abiertos de lunes a sábado y felices de poderles apoyar en todo lo que sean proyectos individuales de organizaciones sociales. Recibimos alumnos, tesistas, alumnos con trabajos de investigación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Los dejo con unas imágenes de algunas de las flores que tenemos en las huertas urbanas de La Reina. Muchísimas gracias, Julia, por tu presentación. La verdad es que, aparte de toda la información que nos pudiste compartir y todos los conocimientos, fue una charla súper inspiradora, la verdad, porque al ver que este tipo de iniciativas efectivamente se implementan y son posibles, dan más ganas de contribuir en lo que es la agroecología y sistemas agroalimentarios más sostenibles. Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas porque la verdad es que estamos un poquito ajustados en el tiempo, así que agradecerles por su trabajo, por sus presentaciones, y a continuación les voy a compartir algunas preguntas bien específicas. Ya se generó un mini debate, de hecho, en el chat de aquí del Zoom, porque una de las personas de la audiencia hizo una pregunta un poco técnica respecto a la implementación de un huerto urbano a modo de techo verde en la azotea de un edificio. Y esta pregunta quizás va un poquito más dirigida a Cecilia y Julia, pero creo que también Rodrigo y Emanuel pueden contribuir desde su perspectiva como arquitectos. Entonces, nos preguntan cómo se resuelven los problemas sobre drenaje, ya que se estaría haciendo sobre una superficie impermeable. ¿Y qué tan compleja es la implementación de este tipo de huertos? Y si es realmente viable en ciudades como Santiago. Yo creo que Manuel ahí podría contestar desde el punto de vista más de el espacio más de arquitectura. Y bueno, los techos verdes se hacen desde muchísimo tiempo. Hay tecnología para hacerlo. O sea, techos verdes, digamos, con especies normales, pero también huertas. Pero también hay mucho ejemplo de techo en el cual se ponen vasca impermeables. Creo que tú, Cecilia, mostraste alguna imagen, y eso es bastante sencillo. Entonces, en realidad, no hay mayores problemas por ese lado. Lo que sí, los techos tienen que soportar el peso. Entonces, no cualquier techo lo puede hacer. Tiene que ser un techo que soporta el peso, digamos, del huerto en sí, la tierra, etcétera, y de la persona, que es un peso importante, ¿ya? Entonces, o sea, la estructura, entre comillas, el principal problema. Pero si uno piensa a muchos edificios en Santiago que tienen arriba, no sé, los quinchos, ese tipo de cosas, uno se podría imaginar perfectamente que muchos de esos espacios, como tú mostrabas en una de tus últimas imágenes, se puedan acondicionar para tener huertas. Entonces, es absolutamente factible y relativamente sencillo, ¿no? Y hay otra cosa que en relación a lo que dice Emanuel, otra forma de linkearlo no es con los techos, sino que con todo el sistema que fue bastante exitoso y que ha sido bastante exitoso a nivel urbano en Santiago, que son las plazas de bolsillo, que partieron hace como 6 años, y que, bueno, han ganado premios de innovación, etcétera. Y no sé si ustedes han visto las plazas de bolsillo, que son como datos que da la municipalidad de bienes nacionales de uso público para que se instalen trailers. Entonces, una posibilidad es ligar el tema de los huertos urbanos a estas plazas de bolsillo que han sido como espacios públicos, sobre todo que se hacen en sectores altamente densificados como Santiago Centro o Estación Central,
que son espacios públicos en el fondo. Entonces ese también es una buena. Yo no he visto casas de bolsillo con huerto urbano, pero también podría ser un caso interesante de exploración. Y en concordancia con lo que dice Rodrigo y bueno, con lo que comentó Emanuel, acá preguntan y les gustaría saber cómo es posible saber cómo definir la carga que se puede dar a los huertos de tejados en casas, por ejemplo, y cómo se puede mejorar esa capacidad. ¿Emanuel? ¿En qué sentido la carga? ¿Qué carga? ¿La carga de peso? La carga que tienen, claro, los mismos huertos en el techo, ¿cuánta carga yo puedo darle? Eso me imagino yo a lo que se refería la pregunta, sí. Mira, no es tanto el peso en sí del huerto, es más bien el peso de la persona. Entonces hay techos que pueden soportar las personas y techos que no pueden soportar la persona. Si soportan la persona, puede ponerse también un huerto sin problema. Pero no sé, si un techo más liviano que tiene solo el tejado, etcétera, bueno, ya por supuesto es difícil, ¿ya? Pero si no tiene la estructura suficiente para soportar peso, ahí no se puede. Gracias por Bueno, las respuestas. yo quería hacer un Adelante. comentario. Igual Sí. también en la azotea hay muchas partes de los edificios actualmente donde soportan, como decía tú, Emanuel, o Rodrigo también, soportan grandes estructuras. Hay incluso de estas piletas o piscinas en la parte superior, entonces están acondicionadas como para soportar un buen peso. Y yo he visto en algunas áreas, en algunos edificios nuevos, que yo no sé si ya está normado o no, pero que también te están pidiendo que tengan un uso adicional, no solamente de tipo de recreación como piscina, sino que también un lugar donde se pueda también hacer quincho, pero un quincho de huerta. Yo no sé si eso está ya reglamentado o no. ¿Qué cosas, quinchos de huertas, así como en los últimos partes, en la piso superior? Porque habitualmente en las comunas de Santiago, estaciones centrales, muchos de los espacios comunes son en los últimos pisos, los quinchos y las piscinas Sí. están ahí, entonces deberían poder admitir huertos urbanos. Lo que pasa es que yo creo que todavía no es costumbre, pero podría hacerlo, porque habitualmente esos están regulados por copropiedad. O sea, todo lo que suceda en un edificio es parte de la ley de copropiedad y por lo tanto no es materia de ley de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo, sino que en el fondo es de administración de la propia comunidad del edificio. Pero así como son capaces de administrar un quincho o el uso de la piscina, también se podrían ser capaces de administrar un huerto urbano. O sea, yo creo que es un tema más bien de costumbre que de una limitación per se. Muchas gracias. También nos preguntan si es que se ha intentado implementar hidroponía en huertos urbanos, si tienen alguna experiencia con eso. No sé si Cecilia o Julia tienen algún antecedente al respecto. Julia, estás muteada. Sí, no, lo que yo quería decir respecto a hidroponía, yo encuentro muy interesante la hidroponía en todos los lugares del país o del mundo en que hay problemas graves de agua, de abastecimiento de agua, pero tengo un problema yo, porque como estoy en el tema de la agroecología, para mí el problema con la hidroponía es que uno tiene que depender absolutamente de productos. Si no es hidroponía orgánica, uno depende de los productos, porque en cada etapa de la producción de los vegetales o de las hortalizas que uno quiera producir, hay que poner determinados nutrientes al agua. Ahora, existe la posibilidad de hacer hidroponía orgánica, pero no es fácil el conseguir todos los productos para la implementación. Pero igual la hidroponía es un maravilloso sistema de producción en lugares desérticos, en lugares complejos para la producción en suelo. Sí, yo ahí quería hacer un comentario pequeñito también, Claudia, en relación a eso mismo. Bueno, ya en muchas partes se está implementando lo que es la acuaponía.
¿ya? Y es el uso, bueno, de estructura donde se producen los peces, ¿cierto? Y todo el reciclaje del agua que va hacia la hidroponía. Entonces, de esa manera ya se están utilizando residuos orgánicos que generan esas peceras grandes para poder fertilizar estos huertos hidropónicos. Entonces, en realidad, hay instancias, como dice Julia, es verdad que todavía no está bien el concepto, porque dependemos mucho de productos inorgánicos, como fertilizantes inorgánicos, pero están apareciendo productos en base a té de compost. También se está haciendo uso de estos residuos orgánicos para hacer estos riegos en hidroponía. Entonces yo creo que en la medida que hagamos reciclaje de los nutrientes y que ese reciclaje se pueda utilizar posteriormente en hacer estos fertilizantes líquidos, también se puede utilizar ese mismo reciclaje en la hidroponía. Entonces yo creo que hay instancias y yo creo que una muy buena alternativa, como decía Julia, porque estamos en una época de cambio climático donde ya no hay disponibilidad de agua. Y sobre todo en el contexto de la ciudad donde estamos utilizando el agua que nosotros bebemos y que es un agua cara, ¿ya? Entonces ahí también nace otro conflicto que yo creo que es lo que habló un poco Emanuel en términos del uso del agua en una huerta urbana. Julia, adelante. Tienes el Mira, micrófono. algo que yo creo que es súper importante, que yo no lo mencioné respecto a lo que está diciendo Cecilia recién, es que yo creo que es súper fundamental dentro de la capacitación en huerto, capacitar a las personas para hacer instalación de riego semi-tecnificado, aunque sea manual. El hacer un riego programado con un programador es algo que no está accesible, especialmente en zonas de riesgo social. Pero sí se puede capacitar a los participantes del huerto en hacer sistemas de riego tecnificado manual, con lo cual se ahorra, pero absoluta y completamente, una cantidad tremenda de agua, porque eso se programa para regar en la madrugada o para regar en la noche. Se hacen programaciones que pueden ser con pila. Los chinos, que han creado tantas cosas, ahora han creado programadores a pila que ya no requieren estar enchufados a la electricidad y que simplemente se pueden manipular muy fácilmente, y el capacitar a la gente para que instale su riego les cambia totalmente y hay un ahorro significativo de agua. Bueno, en honor al tiempo, gracias Julia por los comentarios. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas más, unas poquitas, porque ya nos hemos pasado harto. La verdad es que está súper interesante la conversación, lo han agradecido mucho en el Facebook. Y quisiera como orientar un poco hacia la parte más de políticas públicas y de fomento a lo que son los huertos urbanos. Por ejemplo, acá hicieron un comentario desde Estados Unidos, orientado hacia Julia, que le impresionaba tu énfasis en los aspectos sociales de la huerta. En Estados Unidos, por ejemplo, dice que aún en lugares de huertas comunitarias el trabajo es mucho más solitario y los efectos sociales sí son valorizados, pero solo en unos pocos lugares son realmente promovidos. Entonces estamos viendo que las huertas comunitarias tienen no solamente un efecto en términos de producción, sino que, como mencionó Cecilia y también como mencionó Julia, tienen diferentes efectos tanto en la seguridad alimentaria, en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud, ¿ya? Y acá va la pregunta: ¿qué pasa y qué hay respecto de las ordenanzas municipales, por ejemplo, para la agricultura urbana? ¿Hay fondos concursables? ¿Qué regulación a nivel ministerial hay para la agricultura urbana en Chile? ¿Cómo se promueve estas iniciativas? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Yo opino que lamentablemente aún estamos a nivel Estado bastante atrasados respecto a este tema, porque a nivel municipal, en el momento actual, el hacer agricultura urbana en las calles, en espacios públicos, en terrenos baldíos, va a depender de la voluntad del inspector municipal, porque si no hay una ordenanza que lo permita
y un inspector municipal de cualquier municipalidad, de cualquier parte de Chile, considera que eso no corresponde, va a ordenar sacarlo e incluso puede cursar una multa. Entonces, a nivel municipio, primero que nada, es súper importante poder trabajar en ordenanzas que posibiliten el que los huertos urbanos sean permitidos. En segundo lugar, lamentablemente todavía en Chile no contamos ni con direcciones ni con departamentos de agricultura urbana, ni en el Ministerio de Agricultura, ni tampoco en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eso hace que no haya fondos concursables para la agricultura urbana. Y muchas veces proyectos muy hermosos y muy interesantes de organizaciones sociales no continúan en el tiempo por falta de recursos, especialmente en zonas de riesgo social. Porque cuando tú estás en una zona de riesgo social, tú no le puedes pedir a las personas que compren sus insumos, que compren sus herramientas, que compren sus mangueras de regadío. Requieren de un fondo concursable. Y si esos fondos no existen, entonces ahí inmediatamente, si no hay una fundación que apoye, ya sea una fundación nacional o internacional, muchas veces los proyectos no pueden continuar. Hay constituciones en países de América Latina, por ejemplo en Ecuador, la Constitución asegura a los ciudadanos la posibilidad de cultivar sus propios alimentos. Está en la Constitución de Ecuador. Entonces nosotros, por ejemplo, en Rosario, es una iniciativa absolutamente desde el municipio de Rosario, el permitir los huertos, el incentivarlos, el dar fondos, el promover. Entonces nosotros tenemos a nivel país, siento yo, que trabajar en la posibilidad de que el hacer agricultura urbana sea algo realmente posible materialmente y permitido y que no signifique multas ni problemas de recursos para poderlo implementar. ¿Puedo agregar solo una cosa a lo que dijo Julia? Que efectivamente el soporte de las instituciones, ya sea el Estado o la municipalidad, es clave, ¿ya? No solo falta regulación y fondo, como decía Julia, sino que falta casi todo hoy en Chile sobre agricultura urbana. Y ahí quiero destacar que hay dos cosas que son fundamentales para los huertos. Uno es el terreno y lo otro, como decía Julia, son los recursos, además de la buena voluntad de las personas. Y los terrenos, si uno mira las actividades que hay ahora, son o terrenos municipales en la cual la municipalidad incentivó cierta iniciativa, o son terrenos que fueron apropiados por las personas, ¿ya? Y empezaron a crear un huerto no sé, en una plaza abandonada, en una parte del barrio, etc. Pero esa iniciativa siempre está sujeta, como decía Julia, a la buena voluntad de las instituciones, porque si en un minuto llega alguien y dice, no, acá vamos a realizar una plaza o un edificio, no se puede hacer nada. Y entonces, por ahí hay mucho que hacer respecto a las destinaciones de terreno. Podría haber, como decía Rodrigo antes, plaza de bolsillo destinada a agricultura urbana. Podría haber parque urbano con huerto o granja urbana, como se hace en Inglaterra. Se puede hacer mucho respecto al recurso y se puede hacer muchísimo respecto a la ordenanza y la legislación, de lo que se permite hacer en los espacios como platabanda y esas cosas. Muchas gracias por las intervenciones. Cecilia, ¿tú querías agregar algo más? ¿O? Sí, lo que pasa es que ahí me quedó dando vuelta. A mí me hace falta todavía un concepto, y se lo voy a preguntar a Emanuel y a Rodrigo, básicamente, porque a mí me gustaría saber cómo conversa, ya que estamos viendo que hay muchas ventajas de esta agricultura urbana, ¿cierto? Estamos viendo, nombramos, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo conversa la agricultura urbana o los huertos urbanos con la ciudad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que creen Conversa ustedes? mal por lo general. No, Sí, pero bueno, era así como una...
así diciéndolo de manera así brusca, pero el punto es que el problema es el valor de los suelos. Y el valor de los suelos edificables siempre ganan sobre los agrícolas. Y en ese punto, o sea, si uno lo mira ahí, uno ve que la agricultura urbana siempre está en desventaja. Tanto la agricultura como los huertos urbanos que está adentro de la ciudad, por ejemplo, lo que se decía antes, ¿no? Si no hay la seguridad de un terreno, la iniciativa no se pueden desarrollar o se pueden desarrollar sin seguridad. Así como por la agricultura periurbana, que también ahí está amenazada por la expansión urbana. Y antes había puesto la imagen que se veía de Chicureo, eso es un ejemplo súper claro, no solo todas las urbanizaciones que se han hecho van quitando suelo, también le quitan agua. Ahora toda la parte ahí de colina, los cultivadores de colina ya no tienen agua porque las parcelas de Sicureo tienen laguna, piscina y se compraron todos los derechos de agua y los agricultores, además con la sequía, quedaron absolutamente sin agua. Y entonces la relación es muy difícil y es conflictiva, por eso es súper importante que las administraciones públicas toman una posición fuerte al respecto, porque si no la agricultura está siempre en una posición, digamos, débil, desfavorecida. Es una buena pregunta. Yo no tengo una respuesta muy clara de partida porque no es mi tema como investigación principal. Pero yo veo como dos opciones. Yo creo que lo que dice Manuel tiene toda la razón. El tema del precio del suelo es clave, pero igual hay mucho suelo vacante en general en las municipalidades y bienes nacionales de uso público que están disponibles eventualmente. Lo que pasa es que requieren una gestión importante a nivel municipal. Entonces yo diría que en términos como de administración, yo creo que todavía huertas de pequeña escala existen en terrenos de bienes nacionales de uso público, en el fondo al interior de ciertos lugares. Yo veo tres grandes avenidas. Una es esa, la otra es a través de proyectos pilotos a nivel de copropiedades, o sea, de edificios, en los edificios, en la segunda. Y la tercera, que yo creo que tú, Emanuel, debes saber un poco más, tiene que ver con los proyectos del Quiero Mi Barrio, que son proyectos habitacionales donde, que básicamente la inversión, de hecho la inversión del Quiero Mi Barrio es totalmente fuera de la casa, o sea, no puede haber inversión en terreno privado, sino que en terreno público, y la mitad de la obra física, la mitad es obra social y la mitad es obra física. Entonces, y es muy participativa, entonces habitualmente se construyen centros comunitarios, canchas, etcétera, skateparks, dependiendo de lo que diga la comunidad. Entonces yo lo veo bastante como posible en términos de, porque esto como que aúna dos cosas, infraestructura con comunidad. Entonces yo pienso que son como las tres grandes como posibles avenidas de cómo se podría integrar esto dentro más bien de las políticas urbanas, a nivel de copropiedad de edificios, a nivel de Quiero Mi Barrio en sectores más bien bajos, porque pero Quiero Mi Barrio opera en distintas partes, y a nivel de como datos de terreno, y reutilización de terrenos, franjas fiscales o terrenos que son bienes nacionales de uso público, que podrían ser como datos. Agregándole a lo que decía Rodrigo, hay también una cuarta que son los parques urbanos. Parque urbano y plaza, porque ahora hay un gran debate que los parques y la plaza no se pueden hacer porque es demasiado caro mantenerla. Y un huerto urbano, por ejemplo, el ejemplo que hacía Julia con la reina es evidente, ¿no? Es un espacio verde que se autosustenta. Por supuesto, ahí hay que hacer un trabajo entre, digamos, lo que se puede acceder, porque el huerto siempre es un lugar frágil, ¿no? Que necesita tener digamos, una reja, ¿ya? Pero ahí uno puede hacer un balance entre parcela con huerto, un espacio más público, más, digamos, parque tradicional, etcétera, pero se podría integrar perfectamente en los parques urbanos, incluso en la plaza, espacios de este tipo. Bien, muchas gracias. Quedó solamente una pregunta y a lo mejor quizás uno de ustedes puede responderla, que es bien técnica y
Y en relación a lo que ustedes mencionaban del tema de la escasez hídrica, acá preguntan si es que es factible ocupar las aguas grises de la ciudad para implementarla en los huertos urbanos. Y ahí con esa última pregunta vamos cerrando. Julia. Existen algunas empresas que se han dedicado a esto y han hecho cosas maravillosas. Yo no voy a dar el nombre ahora porque sería como que les estoy haciendo la propaganda, pero a los que les interese me pueden preguntar, que han hecho unos proyectos maravillosos de lograr utilizar todas las aguas grises tanto para hacer estanques como para hacer riego de hortalizas. Eso existe en Chile, no es una empresa, son varias empresas, es factible. Y no son unas inversiones de medida, pero lo que no se puede hacer es usar las aguas negras, eso de ninguna manera, pero las aguas grises sí, si se pasan incluso por sistemas más bien artesanales de filtrado a través de cuarzo, se puede, ¿ya? Pero existen empresas que han investigado justamente por el tema de la escasez hídrica y hay muchos lugares y empresas grandes que están utilizando las aguas grises para la mantención de todo lo que son sus espacios verdes. Es posible. Se votó una ley hace 2 años para recuperar las aguas grises. O sea que en el fondo la ley dice que todas las nuevas edificaciones tienen que tener un sistema de recuperación del agua gris. Pero todavía no hicieron el reglamento, así que no, es una ley que todavía no funciona. Muchas gracias. Bueno saberlo en todo caso. Importante considerarlo, sobre todo si es que se puede aplicar a nivel doméstico también. Cecilia, ¿tú querías decir algo? No, nada, estaba contenta nomás por las preguntas porque ya he aprendido mucho también en este webinar. Sí, bueno, ya para ir cerrando, quisiera agradecerles su participación, sus aportes súper significativos, muy entretenido el webinar, mucha información súper importante y súper útil, práctica. Y esperamos que se siga hablando también más de esto. Es un tema que tal vez empezó hace mucho tiempo, pero que tal vez después de la crisis sociosanitaria agarró mucha más fuerza. Así que ojalá seguir encontrándonos en estas instancias y nuevamente agradecer su buena disposición de participar y sus ganas de compartir estos conocimientos y estas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias por la Rodrigo, invitación y a todos. gracias Manuel, gracias Julia. Y también los dejamos invitados al webinar del 8 de octubre, que va a ser acerca de agroecología y nuevos escenarios pedagógicos. Así que también va a estar muy entretenido. No se ve todavía. Ya.